Entre la niebla del Atlántico y los ecos de una carta nunca entregada, aguarda un misterio tejido con amor, culpa y redención. Hercule Poirot regresa a las aguas del alma humana, donde incluso la verdad tiene su precio. Cada palabra, cada silencio, oculta una huella que el corazón recuerda, aunque el mundo olvide. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo. Deja que el misterio te envuelva. Empecemos la historia. La vida, debo confesarlo, parecía sonreírnos aquella mañana en Lisboa. Poirot, instalado en la terraza de un hotel que dominaba el estuario del Tajo, contemplaba con delectación el desfile de embarcaciones que cruzaban el agua, como si el orden del universo dependiera de su armonioso movimiento. Habíamos viajado a Portugal con el propósito de descansar. Al menos ese fue el pretexto de mi amigo. Aunque sospecho que para Poirot el descanso era solo una forma refinada de observar sin parecer que observa. Mon ami, me había dicho aquella mañana, el alma necesita vacaciones, pero el cerebro, jamás. Yo, en cambio, me sentía encantado con la idea de no hablar de crímenes, de no escuchar deducciones, de no oír aquella expresión suya, las pequeñas células grises. Lisboa, con su luz dorada y sus calles empinadas, me parecía una postal viviente, un refugio amable tras los años turbulentos que habíamos dejado atrás. Nos instalamos en un café de la Plaza del Rosio, donde el aire olía a café recién molido y a perfume de verano. Poirot, tan pulcro como siempre, examinaba con deleite el mantel blanco y la simetría de las sillas, mientras yo disfrutaba observando a la gente. Fue en ese instante, entre la despreocupación y la brisa, cuando comprendí que la calma, tratándose de Poirot, nunca era más que un preludio disfrazado de paz. No recuerdo en qué momento exacto mi atención se desvió del cielo azul hacia el interior del café, pero allí, en una mesa próxima a la nuestra, un hombre captó mi mirada. Llevaba un sombrero gris y un abrigo ligero, impropio para el calor de Lisboa. Su rostro, anguloso y pálido, tenía algo de aquel tipo de fisonomía que inspira curiosidad más que simpatía. El desconocido parecía nervioso. Tomaba notas en un pequeño cuaderno, levantando la vista de tanto en tanto, como si temiera ser observado. Poirot, por supuesto, no tardó en notarlo. Sus ojos se entrecerraron apenas, y yo supe, con resignación, que nuestro descanso había terminado antes de empezar. «Curioso, ¿no le parece, Hastings?», murmuró con suavidad. «Hay en ese hombre el ritmo irregular del miedo». Yo iba a responder cuando el caballero, súbitamente, se llevó una mano al pecho. Su cuaderno cayó al suelo, y un segundo después, su cuerpo se desplomó sobre la mesa con un golpe seco. El sonido de la taza al romperse resonó en todo el local. Hubo un instante de confusión, de gritos, de carreras improvisadas. Poirot se levantó sin prisa, ordenando con voz firme que nadie tocara nada. Yo lo seguí, aún incrédulo. El hombre del sombrero gris yacía inmóvil, su rostro vuelto hacia la ventana. En la penumbra de sus ojos entreabiertos parecía haberse quedado impresa la imagen de algo que no alcanzamos a comprender. En medio del tumulto, mientras algunos parroquianos corrían por ayuda, Poirot permanecía inclinado sobre la mesa, observando cada objeto con atención minuciosa. Su compostura contrastaba con el desorden de la escena. «No, Hastings, no toque el sombrero, tampoco el cuaderno, pero... voilà», dijo con un gesto. «¿Ve usted esto?» Entre el platillo roto y la servilleta arrugada había una hoja doblada con exactitud geométrica. Poirot la tomó con delicadeza, examinándola sin abrirla. «Una carta», murmuré. «Sin sobre, sin nombre, pero con intención, mon ami. Cada pliegue habla de una mente cuidadosa, y el papel, de una mano que no tiembla». Cuando la desplegó, noté que estaba escrita con tinta azul.
Ninguna firma al final, solo unas pocas líneas trazadas con elegancia y prisa. Poirot no comentó su contenido en ese momento, pero percibí en su mirada una chispa de interés que no se encendía desde hacía meses. «Curioso», dijo al fin, en voz baja. «Una carta que se esconde a plena vista. ¿Qué hace, Hastings? ¿Una misiva sin dueño en la mesa de un muerto?» No supe responder. Solo sentí que la mañana luminosa de Lisboa se había vuelto, de pronto, un poco más fría. La policía local tardó en llegar, y durante aquel intervalo, Poirot se convirtió, como solía ocurrir, en el centro de la situación. Su tono era cortés, pero su mente ya trabajaba con precisión mecánica. Examinó el cuerpo sin tocarlo, inclinándose lo justo. Luego observó el reloj de pulsera del difunto, la posición del sombrero caído, las manchas de café y, finalmente, el leve rastro de polvo en los zapatos. «El hombre no ha caminado por las calles de Lisboa esta mañana», dijo con serenidad. «Y, sin embargo, el camarero afirma haberlo visto entrar hace 20 minutos. Quizás se equivoca», aventuré. Poirot sonrió con esa expresión que mezcla indulgencia y superioridad. «Non, mon cher. No se equivoca el mozo, sino el tiempo. Este hombre lleva muerto al menos 3 horas». Le miré, incrédulo. «Imposible». «¿Imposible? ¿Por qué?», replicó con ironía amable. «El rigor mortis, la palidez, la frialdad de la piel, todos conspiran en favor de la lógica. Y la lógica, Hastings, nunca se equivoca». Miré el cuerpo otra vez. Allí, entre la vida y la muerte, flotaba un enigma que parecía burlar la razón misma. Poirot, sin embargo, se mostró satisfecho. Para él, el misterio no era un obstáculo, era el punto de partida. El joven camarero, aún pálido por el susto, juró que el caballero había llegado poco antes del mediodía, pedido un café y escrito unas notas antes de desplomarse. Poirot lo escuchó con paciencia, sin interrumpirlo, limitándose a ajustar el nudo de su corbata mientras asentía con gravedad. «Tres interessant», murmuró al terminar el relato. «Un hombre muerto hace 3 horas entra al café, pide un café, paga su cuenta y muere por segunda vez». El muchacho parpadeó, confuso, sin comprender el matiz irónico. Yo tampoco supe qué pensar. Poirot, sin embargo, parecía cada vez más tranquilo, como si el absurdo mismo le resultara familiar. «Hastings, mon ami, cuando los hechos parecen imposibles, es que hemos olvidado mirar lo que está justo delante de nuestros ojos». Más tarde, al examinar nuevamente la carta, Poirot la sostuvo bajo la luz del mediodía. La tinta aún brillaba con un resplandor húmedo, como si hubiera sido escrita minutos antes. «Regardez, Hastings», dijo en voz baja. «El muerto no pudo escribir esto, y sin embargo, la tinta aún vive». Lo miré, perplejo. Él sonrió apenas, con la satisfacción de quien ha encontrado la primera grieta en el muro de un misterio. «Alguien escribió por él», dijo con calma. «Y esa persona, mon ami, aún está entre nosotros». El aire de Lisboa pareció detenerse en seco. A la mañana siguiente, mientras Poirot revisaba con minuciosidad su corbata frente al espejo, una rutina que él consideraba esencial para mantener la armonía moral de la jornada, sonó el teléfono del hotel. Me hallaba leyendo el diario de noticias, cuando su tono inconfundible cambió del ocio a la atención absoluta. «Oui, monsieur. Très bien. Se comprend». Su voz se tornó ceremoniosa, y luego, al colgar, me dirigió una sonrisa breve. «Hastings, mi descanso ha concluido. La vida, una vez más, ha tocado a nuestra puerta con los guantes de la intriga. El secretario de la condesa de Vale Verde, viuda de un embajador británico, había llamado para solicitar una entrevista inmediata. Su excelencia deseaba que Poirot le entregara personalmente la carta hallada junto al cadáver del hombre del sombrero gris. «Curioso, ¿no cree, mon ami?», dijo mientras ajustaba el ángulo perfecto de su bigote. «Una dama noble que se interesa por una carta sin remitente y por un muerto sin nombre.
No supe qué responder. Solo pensé, con cierto desaliento, que nuestras vacaciones portuguesas estaban condenadas a terminar antes de empezar realmente. La tarde era luminosa, pero Lisboa parecía envuelta en una calma expectante, como si el aire mismo aguardara algo. Partimos en un automóvil que nos llevó serpenteando por colinas hasta la ribera del Tajo. Desde el asiento trasero, observé cómo las calles adoquinadas quedaban atrás, reemplazadas por caminos bordeados de cipreses y bugambillas. Poirot, silencioso, contemplaba el paisaje con su mirada serena, casi matemática. Yo, en cambio, me dejé llevar por el encanto del entorno. El chofer, un hombre de semblante grave, nos informó que la villa de Vale Verde había pertenecido durante generaciones a la familia de la condesa. Una casa donde los retratos pesan más que las palabras, dijo con voz baja, antes de concentrarse nuevamente en la carretera. Al llegar, la visión fue digna de un cuadro. El palacio, blanco y simétrico, se alzaba sobre una terraza desde la cual el río reflejaba la luz como un espejo quebrado. En los balcones, las cortinas se mecían con lentitud, como si respiraran. Poirot descendió con gesto satisfecho, observando cada línea arquitectónica. El orden, Hastings, toujours le même ordre. Incluso los secretos, en las casas nobles, se guardan con estilo. Yo no sabía si bromeaba o si hablaba con la gravedad de un hombre que ya olía el misterio. Nos recibió un mayordomo de edad avanzada, cuya discreción parecía haber sido entrenada durante medio siglo. Nos condujo por un vestíbulo en penumbra hasta un salón inundado de luz filtrada. Allí, sentada junto a una ventana que daba al río, se hallaba la condesa de Vale Verde. Su porte era majestuoso, aunque sin ostentación. Vestía de luto, pero el negro, en ella, no evocaba tragedia sino dignidad. Tenía una belleza fría, el tipo de serenidad que oculta el cansancio del alma. Cuando nos acercamos, levantó la vista con una cortesía tan medida que parecía ensayada. Poirot se inclinó con una cortesía impecable. «Señora, traigo algo que, temo, puede perturbar su tranquilidad». La condesa le indicó con un leve gesto que tomara asiento. Su voz, cuando habló, era baja y melodiosa. «La tranquilidad, Monsieur Poirot, es un lujo que pocas viudas pueden permitirse». Yo la observé con fascinación. Había en su rostro un rastro de ironía, como si jugara con las apariencias de la decencia social, mientras algo más profundo, una pena o un miedo, palpitaba en silencio. Poirot, que nunca se dejaba engañar por la compostura, la miraba con la misma atención con la que estudiaba un tablero de ajedrez antes del primer movimiento. Mientras aguardábamos a que sirvieran el té, mis ojos recorrieron el salón. Las paredes estaban cubiertas por retratos de familia, diplomáticos, militares, damas de mirada altiva. Era un linaje de rostros solemnes, unidos por una misma expresión de distancia orgullosa. Poirot, en cambio, no se dejó distraer por la genealogía. Caminó con lentitud hasta detenerse ante un cuadro parcialmente cubierto por un velo de encaje oscuro. Me sorprendió su curiosidad, pero no hizo comentario alguno. «¿Una superstición, quizás?», aventuré. «Tal vez una memoria», replicó él en voz baja. «En las casas antiguas, Hastings, los muertos no solo se entierran, se conservan enmarcados». Al volver a la mesa, noté que la condesa nos observaba con calma glacial. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos revelaban un leve desconcierto. Tenía la expresión de quien teme que algo, o alguien, haya movido una pieza que llevaba años en su lugar. Poirot tomó su taza de té y la sostuvo un momento antes de beber, como si ese pequeño ritual le ayudara a ordenar sus pensamientos. Fue durante aquella conversación, aparentemente trivial, cuando el nombre del hombre del café surgió de manera casual. Poirot, con fingida indiferencia, mencionó que la carta hallada en su mesa
estaba dirigida a la condesa de Vale Verde. El cambio fue instantáneo. La taza tembló apenas en la mano de la dama, y un destello fugaz cruzó su rostro, borrando la serenidad que había mantenido hasta entonces. Poirot no perdió detalle. Sus ojos brillaron con el deleite de quien ha confirmado una sospecha. ¿Dijo usted el café Rossio?, preguntó ella, demasiado rápido. Poirot asintió suavemente. Precisamente. El hombre que murió allí parecía desear que esta carta llegara a usted. La condesa guardó silencio. Su mano, apoyada en el reposabrazos, se cerró con fuerza. No era miedo lo que percibí, sino el dolor de un recuerdo que había creído enterrado. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. A veces, Monsieur Poirot, los muertos se equivocan de destinatario. Poirot sonrió con cortesía, pero en su mirada ya se había encendido el brillo inconfundible del cazador que huele la pista. Poirot extrajo con cuidado la carta, aún intacta, y la depositó sobre la mesa. La condesa la observó durante unos segundos, como si aquella hoja pudiera herirla. No preguntó de dónde provenía ni quién la había entregado. Parecía saberlo. «Es suya, madame», dijo Poirot con suavidad. «Creo que el difunto deseaba que usted la recibiera en persona». El silencio que siguió fue espeso. Luego, con un gesto casi imperceptible, la condesa tomó la carta. Sus dedos, enguantados de encaje negro, la sostuvieron apenas un instante. Después, sin abrirla, la rasgó en dos con una serenidad aterradora. «Llega demasiado tarde», murmuró, dejando caer los fragmentos sobre la bandeja de plata. Poirot la observó en silencio. Ni una palabra escapó de sus labios, pero yo conocía ese gesto leve con que alzaba una ceja. Significaba que el misterio acababa de multiplicarse. Cuando abandonamos la villa, el sol descendía sobre el Tajo. El agua reflejaba un rojo oscuro, como si el río guardara también su propio secreto. Y yo, mirando a mi amigo, comprendí que su curiosidad, esa chispa incansable, había vuelto a encenderse del todo. Poirot había permanecido toda la mañana encerrado en su habitación del hotel, rodeado de recortes de periódicos locales y un ejemplar del Times que había pedido expresamente al consulado británico. Yo, desde la ventana, observaba el bullicio del Rossio, todavía perturbado por el suceso del día anterior. Cuando al fin habló, lo hizo con la satisfacción del cazador que ha identificado a su presa. «Mon cher Hastings, el hombre del sombrero gris tiene nombre. Se llamaba Edward Lavington». «¿Levington?», repetí, sorprendido. «¿El secretario de la embajada británica?». Poirot asintió lentamente, con un brillo de gravedad en los ojos. «Precisamente. Un joven prometedor, demasiado discreto, tal vez, y ahora muerto en circunstancias que no armonizan con su reputación». Me inclinó la cabeza hacia la carta, que aún conservaba en su funda de papel encerado. «Y esta, mi amigo, es su última acción diplomática, o la trampa que alguien tendió en su nombre». Mientras hablaba, el sol entraba por la ventana, iluminando el lomo de un dosier sellado con el escudo real. Poirot lo miró un instante y dijo con calma: «Iremos a la embajada. El silencio inglés es, a menudo, el más elocuente de los idiomas. La embajada británica en Lisboa era un edificio austero, donde el mármol parecía tener más autoridad que los hombres. Un joven secretario nos recibió con cortesía impecable, aunque su sonrisa apenas disimulaba cierta incomodidad. «Monsieur Poirot, el embajador podrá recibirles en unos minutos», dijo, conduciéndonos a un despacho lateral. A través de una puerta entreabierta se percibía el sonido tenue de una conversación en inglés, voces medidas, diplomáticas, pero cargadas de tensión. Poirot, sentado perfectamente erguido, observaba las banderas dispuestas detrás del escritorio, la británica y la portuguesa, unidas en equilibrio simbólico. «Curioso, Hastings», susurró. «Dos naciones,
2 colores, y sin embargo un mismo pliegue de sombra entre ambas. Cuando finalmente se abrió la puerta, apareció el embajador Sir Reginald Marchmont, un caballero alto, de bigote rígido y gesto impenetrable. Su saludo fue cortés, aunque su mirada evitó la del detective con la precisión de un diplomático experimentado. «Trágico asunto el del señor Lavington», dijo. «Una pérdida lamentable, pero, por supuesto, un episodio puramente personal». Poirot inclinó la cabeza, como quien acepta una farsa con elegancia. «Naturalmente, Excelencia. Los asuntos personales suelen ser los que más interesan a los gobiernos». El embajador no respondió, pero la rigidez de su mano, al ajustar una pluma sobre la mesa, habló en su lugar. Sir Reginald nos condujo a su despacho privado. Las paredes, cubiertas de libros y mapas, exhalaban una atmósfera de control absoluto. Aquel hombre parecía incapaz de un gesto involuntario. Sin embargo, Poirot sabía reconocer el temblor detrás de la compostura. «El señor Lavington gozaba de nuestra plena confianza», dijo el embajador. «Fue un servidor leal, diligente, irreprochable». Poirot lo escuchaba con la cabeza ligeramente ladeada, como si cada palabra pesara más de lo que aparentaba. «¿Y no se ha extraviado nada de importancia en la embajada?», preguntó con naturalidad. El embajador tardó un segundo demasiado en responder. «¿Extraviado? No, que yo sepa». Poirot sonrió con suavidad. «Ah, bien sûr. A veces los documentos más delicados se extravían sin moverse de sitio». Sir Reginald lo miró entonces con frialdad. «Le ruego, Monsieur Poirot, que no alimente especulaciones innecesarias. El señor Lavington murió de causas fortuitas. Yo contuve la respiración». Poirot, sin inmutarse, alisó el borde de su guante. «Naturellement, Excelencia. Pero dígame, ¿acaso las causas fortuitas también saben elegir la tinta azul del servicio diplomático?» El embajador no respondió. Solo un leve temblor en la comisura de su boca reveló que había comprendido más de lo que deseaba admitir. Un funcionario menor, obedeciendo la orden de Poirot, nos condujo al despacho que había pertenecido al difunto Lavington. Era una habitación ordenada con precisión británica, donde todo parecía tener un lugar y un propósito. Poirot, como un relojero ante un mecanismo nuevo, comenzó a observar los objetos uno a uno. Se detuvo junto a la ventana, estudió el polvo del alféizar, el ángulo del tintero, la disposición de los papeles. «Vea usted, Hastings», dijo finalmente. «2 tazas de café, pero solo un platillo manchado. Y observe aquí, huellas de un segundo par de guantes sobre la madera pulida. En un cajón lateral encontró una pluma estilográfica. La levantó con delicadeza. La misma tinta azul, exactement la même». Sus ojos brillaban. El señor Lavington recibió una visita antes de morir. Una visita que escribió algo aquí, y luego lo reescribió en otro lugar. Se volvió hacia mí con una sonrisa de satisfacción. Las cartas, Hastings, tienen más de un autor cuando la verdad quiere ocultarse. Mientras Poirot continuaba con su meticuloso examen, yo inspeccioné un pequeño archivador de madera. Entre documentos anodinos, descubrí una libreta de bolsillo, de cuero gastado, con las iniciales E.L. grabadas en dorado. «Poirot, mire esto», dije, tendiéndosela. La abrió con cuidado. En la primera página, 3 inscripciones en lápiz. A.R., B.D., R.F., nada más. Sin fechas, sin notas. 3 iniciales, murmuré. ¿Qué podrían significar? Poirot entrecerró los ojos, como si las letras escondieran un código moral antes que uno cifrado. «Mon ami, el lenguaje de las iniciales es el más peligroso. Permite reconocer sin nombrar. Estoy casi seguro de que representan personas, no conceptos». Luego añadió, pensativo, «una diplomacia secreta dentro de la diplomacia oficial. Y, como siempre, la verdad se esconde en los márgenes del protocolo». Guardó la libreta con sumo cuidado. Cuando las letras se reducen a sombras, Hastings,
Los nombres se vuelven más importantes que los rostros. Al abandonar la embajada, la tarde se había teñido de un tono ámbar. El aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Caminábamos por el paseo que bordeaba el Tajo, cuando, de pronto, sentí la incómoda sensación de estar siendo observado. «Poirot», dije, deteniéndome, «mire hacia aquella colina». A unos 100 metros, entre los pinos, se distinguía una figura inmóvil, un hombre delgado, con abrigo claro y sombrero gris. Me pareció reconocer la misma silueta que había visto en el café Rossio, aquella que vigilaba desde la distancia el día de la muerte de Lavington. «¿Lo ve?», pregunté, excitado. Poirot asintió apenas. «Sí, Hastings, y me complace comprobar que la curiosidad no es privilegio exclusivo de los detectives». Cuando quise acercarme, la figura se retiró con lentitud, desapareciendo tras el camino de piedra. Poirot me tomó del brazo con gentileza. «No corramos, mon ami. La impaciencia es la peor enemiga de la observación». Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo de satisfacción fría. Regresamos al hotel sin decir palabra. Poirot caminaba con las manos cruzadas a la espalda, en esa postura que siempre precedía a sus mejores deducciones. «Hastings», dijo finalmente, «en Lisboa no existen las casualidades, solo los errores que aún no han sido comprendidos». Lo miré, sin entender del todo. Él sonrió con suavidad. «Y cuando los errores se repiten, mon ami, es porque alguien se esfuerza demasiado en disimular la verdad». Su tono era tranquilo, pero su mirada, fija en el horizonte, tenía la precisión de quien ya ha empezado a ver el final del laberinto. La noche en la residencia de Vale Verde tenía un brillo particular, una mezcla de refinamiento y desasosiego apenas perceptible. El palacio, iluminado con lámparas de cristal, se reflejaba en las aguas del Tajo, como un sueño suspendido entre música y misterio. Desde el balcón, el rumor del río se mezclaba con el de la orquesta, que ejecutaba valses vieneses con una perfección casi británica. Los invitados desfilaban con esa elegante hipocresía propia de las recepciones diplomáticas, sonrisas estudiadas, cumplidos medidos, conversaciones donde las palabras pesaban más por lo que omitían que por lo que decían. Poirot, impecable en su frac, observaba cada gesto con su habitual serenidad, aunque su mirada, aguda y móvil, no descansaba jamás. «Mon cher Hastings, en las fiestas se miente con perfume», me susurró, acomodando su pañuelo de bolsillo. Pero el perfume, voilà, también delata. Yo, fascinado por la atmósfera, apenas presté atención. Era un mundo de seda, de vino, de secretos envueltos en música. Sin embargo, bajo aquella superficie amable, se adivinaba una tensión apenas contenida, como si todos los presentes compartieran una historia prohibida. Poirot levantó la vista hacia la condesa, que descendía la escalera con paso sereno y mirada distante. Entonces comprendí que aquel baile no era una celebración, sino una representación cuidadosamente ensayada. Sir Archibald Lane me produjo, desde el primer instante, la impresión de un hombre acostumbrado a imponer respeto sin merecerlo del todo. Alto, de cabello gris y voz sonora, se movía con la seguridad de quien confunde la elegancia con la autoridad. Poirot se acercó a él con la cortesía de un maestro de ceremonias. «Enchanté, monsieur. Me han dicho que conoce usted bien a nuestro difunto compatriota, el señor Lavington». El caballero sonrió, mostrando unos dientes demasiado perfectos. «Ah, sí, un buen muchacho. Una lástima lo ocurrido. Aunque, claro, en la diplomacia las cosas se enredan más de lo que parecen». Poirot ladeó la cabeza con interés fingido. «Ah, Brayment. ¿Enredan, dice usted?» Sir Archibald titubeó un instante. Luego cambió de tema con una ligereza impropia. Yo advertí un leve temblor en su copa. Poirot, en cambio, parecía disfrutar del espectáculo. «La verdad, monsieur Poirot», continuó Lane, «los hombres jóvenes a veces se equivocan, pero uno aprende a no juzgar.
Poirot sonrió con calma. Un alma generosa, sin duda. ¿Y acaso la generosidad también tiene un precio, n'est-ce pas? Sir Archibald parpadeó, desconcertado. Yo creí ver, por un segundo, el orgullo herido detrás de su máscara. Y comprendí que, para Poirot, aquella conversación había valido más que cualquier documento oficial. Inés Duarte era el reverso exacto de la condesa. Joven, callada, y sin embargo cargada de una fuerza emocional que parecía desbordar los límites de su papel de dama de compañía. Llevaba un vestido marfil y un perfume a jazmín tan persistente que casi podía seguirse su rastro por el salón. Poirot, siempre sensible a los matices, se inclinó levemente hacia mí. «Regarded, Hastings, la señorita Duarte no habla, pero cada silencio suyo grita un nombre». Durante la velada, ella evitaba cruzar miradas con Sir Archibald y observaba a la condesa con una devoción casi religiosa. Cuando Poirot se presentó ante ella, la joven bajó los ojos, pero su voz, al responder, temblaba menos de timidez que de contención. «El señor Lavington era un hombre bueno», dijo, con esfuerzo. «No merecía morir así». Poirot asintió con una sonrisa discreta. «Ah, mademoiselle, nadie merece morir, pero algunos se preparan mejor que otros». Ella palideció, y en ese gesto vi algo parecido al miedo. Poirot no insistió. Su método no era la presión, sino la observación, dejar que la conciencia del otro hablara a través de los nervios. Cuando la joven se retiró, el aire quedó impregnado de jazmín. Poirot, con aire pensativo, recogió un pétalo caído en el suelo y lo guardó con delicadeza. Un recuerdo, Hastings, o quizá una pista perfumada. Entre los invitados se destacaba un hombre de aire bohemio, que desentonaba en aquel entorno de diplomáticos y damas de apellido largo. Raimundo Figueira, periodista y escritor, era conocido en Lisboa por sus crónicas apasionadas y sus amores aún más notorios. «Monsieur Poirot», dijo, inclinándose con estudiada cortesía. «El pobre Lavington fue víctima de su propio corazón. En Lisboa, los secretos políticos rara vez matan, los sentimentales, casi siempre». Poirot lo observó con una mezcla de interés y cautela. «¿Y usted, monsieur, habla por conocimiento o por experiencia?» El portugués sonrió con un brillo irónico. «Digamos que, en mi oficio, uno escucha muchas confesiones a cambio de una copa». Sus palabras, ligeras en apariencia, contenían un filo más agudo que un bisturí. Mencionó de paso la condesa, una dama cuya elegancia podría inspirar la devoción de un santo y la caída de un embajador. Poirot escuchaba, inmóvil, como quien deja hablar al viento para descubrir su dirección. «Usted sabe demasiado», le dijo al fin, con suavidad. «Y usted, monsieur Poirot, demasiado pronto», replicó el periodista con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando se alejó, Poirot murmuró: «El periodismo, Hastings, es el único arte que transforma los pecados ajenos en palabras impresas. Y a veces, esas palabras matan más de una vez». Durante el último vals de la noche, Poirot se acercó casualmente a Sir Archibald, que charlaba con dos señoras de la embajada. Yo lo observaba desde lejos, sin sospechar que aquel breve intercambio sería decisivo. «Una lástima», decía Lane, «lo de la carta tan torpemente escrita». Poirot alzó una ceja. «Ah, ¿la carta? Qué interesante, monsieur. No sabía que la había leído». El silencio que siguió fue apenas perceptible, pero bastó. Lane fingió toser y respondió con una sonrisa demasiado rápida. «Oh, no, me refiero a lo que se ha comentado, claro, lo que todos han dicho». Poirot, siempre cortés, asintió y se apartó sin insistir. Pero yo vi en sus ojos ese destello de satisfacción que precedía a sus mejores deducciones. «Hastings», me dijo más tarde, en voz baja, «un hombre puede ocultar su crimen, pero nunca su vanidad, y con eso
Comprendí que el juego había cambiado. El salón comenzaba a vaciarse. Entre las sombras y los reflejos de los espejos, Poirot parecía más pensativo que de costumbre. Me pidió que observara, sin hablar, a los 3 protagonistas de la velada, Lane, Inés y Figueira. Sir Archibald bebía su tercer whisky con el aire altivo de quien ha dicho demasiado. Inés, de pie junto a la condesa, parecía disociada del mundo, su mirada fija en el vacío. Figueira, en cambio, escribía algo en un cuadernillo, con una sonrisa que no lograba ocultar su ansiedad. «Regarded bien, Hastings», murmuró Poirot. «Cada uno de ellos se ve en el otro. Guilt by reflection. Una culpa compartida, multiplicada por 3 espejos». «¿Y la condesa?», pregunté. «Ah, la pobre dame. Ella no se mira en nadie, solo en su pasado». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras las notas del último vals se desvanecían. Cuando el silencio volvió al salón, Poirot avanzó hacia una mesa abandonada y recogió algo casi imperceptible. Un pétalo blanco, manchado de un tono azul brillante. Lo examinó bajo la luz de una lámpara y sonrió con serenidad. Voilà, Hastings, jazmín y tinta. La fragancia del sentimiento mezclada con la huella del engaño. Guardó el pétalo en su pañuelo de lino con el mismo respeto con que un sacerdote guarda una reliquia. «La lógica nos conduce, mon ami», dijo mientras salíamos. «Pero el perfume nos revela el alma del culpable». El muelle de Lisboa estaba envuelto en una neblina blanda que difuminaba los contornos del amanecer. El Lusitania II esperaba con la majestad silenciosa de los grandes transatlánticos, su chimenea exhalando un humo gris que parecía confundirse con el cielo. Poirot y yo subimos a bordo con nuestras maletas, acompañados por ese aire de expectación que siempre precede a los viajes donde el destino tiene algo más que decir. «Mon ami», murmuró Poirot mientras entregaba sus documentos al oficial de cubierta. «La mar es como la verdad, calma o tempestuosa, pero siempre profunda». Reconocí entre los pasajeros a 3 figuras que ya formaban parte de nuestro pequeño drama. Sir Archibald Lane, con su porte altivo y su mirada calculadora. Inés Duarte, discreta pero visiblemente nerviosa. Y Raimundo Figueira, el periodista, fumando con el aire de quien observa el mundo desde fuera. Poirot, tras un breve vistazo, comentó: «Qué encantadora coincidencia, ¿n'est-ce pas? 3 almas sospechosas, reunidas de nuevo en un mismo barco. La casualidad, Hastings, es el disfraz favorito del destino». Yo no pude evitar un estremecimiento. Lisboa quedaba atrás, y con ella la ilusión de descanso. Tenía la incómoda sensación de que aquel viaje sería más que una simple travesía. Sería una prolongación del misterio. La disposición de los camarotes, según observó Poirot con inmediato interés, era curiosamente simétrica. Sir Archibald ocupaba el número 12, Inés Duarte el 14 y Raimundo Figueira el 16, todos en la misma cubierta y frente a nuestra propia cabina. «Voyez-vous, Hastings», dijo Poirot mientras consultaba el plano del barco. «El azar tiene una mente más ordenada de lo que la gente cree». Yo intenté bromear sobre su obsesión por los números, pero él estaba absorto, midiendo distancias, observando los cerrojos, analizando incluso el ancho del pasillo. «El destino, mon ami», continuó, «no coloca las piezas al azar. Este corredor será nuestro tablero de ajedrez». Esa misma tarde, mientras el Lusitania II zarpaba lentamente, vi cómo los 3 sospechosos se saludaban con una cordialidad que no parecía natural. Era un intercambio de sonrisas cautelosas, de frases neutras, pero con un trasfondo que solo Poirot parecía comprender del todo. Yo, por mi parte, sentí que algo invisible nos observaba desde los muros del barco. No una presencia humana, sino el peso del secreto que habíamos traído con nosotros desde Lisboa. La primera cena a bordo fue un ejercicio de cortesía y disimulo. La sala de comedor,
con su iluminación dorada y su suave música, parecía un escenario cuidadosamente preparado para una obra de fingimientos. Sir Archibald hablaba con entusiasmo forzado de política internacional, aunque su mirada se desviaba constantemente hacia la condesa, sentada al otro extremo del salón. Inés Duarte apenas probó bocado. Su rostro, pálido bajo la luz eléctrica, revelaba una tensión interior que no lograba ocultar. Raimundo Figueira, en cambio, parecía disfrutar observando a los demás, anotando mentalmente cada expresión con la agudeza de un cronista. Poirot, imperturbable, cenaba con un apetito moderado y una atención absoluta. Yo sabía que su mente registraba cada gesto, cada palabra, cada pausa. En un momento dado, levantó su copa y dijo con una sonrisa casi burlona: «En la vida, Monsieur Hastings, los secretos viajan más rápido que los barcos». Cuando la orquesta cambió a un vals lento, el ambiente se volvió aún más opresivo. Nadie bailaba, nadie reía. Era como si todos los presentes aguardaran algo, una revelación, una desgracia, o quizá una confesión, que aún flotaba entre las olas. Al retirarnos, Poirot comentó en voz baja: «Esta travesía será larga, mon ami, no por la distancia, sino por la cantidad de mentiras que habrá que atravesar». Más tarde, en cubierta, el aire frío del Atlántico traía consigo una calma engañosa. Poirot, envuelto en su abrigo gris, permanecía pensativo, mirando el horizonte. «Hastings», dijo por fin, «todo cuanto hemos visto hasta ahora no es sino el reflejo de una verdad más profunda. La carta hallada en Lisboa era solo un fragmento de una red cuidadosamente tejida». «¿Una red diplomática?», aventuré. «Quizá», respondió, «o quizá sentimental, lo que a menudo es peor. En los asuntos del corazón, mon ami, la mentira se disfraza de sacrificio y el deber de amor». Encendió un cigarrillo con lentitud. Lavington no murió por azar, y la carta, le aseguro, fue escrita por alguien que aún vive. Ese alguien está aquí, en este barco. Me quedé mirándolo, sin saber si sus palabras eran deducción o presentimiento. Poirot exhaló el humo con serenidad. «El crimen, Hastings, tiene la cortesía de viajar siempre en primera clase». La noche siguiente, una niebla espesa envolvía el Lusitania II, como un manto de algodón húmedo. Me desperté sobresaltado por un ruido en el pasillo. Pasos breves, apresurados, y luego el chasquido de una puerta cerrándose con prisa. Encendí la lámpara y miré el reloj. Eran las 2:20. Poirot, completamente despierto, ya se había incorporado. «Ah, mon ami», susurró, una melodía de intriga bien afinada. Salimos al corredor. Todo estaba en silencio, salvo el crujido leve de la estructura del barco. Un camarero de guardia, medio dormido, juró no haber visto a nadie. Pero Poirot se detuvo junto a la puerta del camarote 14, el de Inés Duarte, y posó la mano sobre el pomo. «Aún tibio», murmuró. «Alguien ha entrado o salido hace poco». Quise llamar a la puerta, pero él me detuvo con un gesto. «No, Hastings. Cuando se escucha un secreto en mitad de la niebla, lo mejor es dejar que termine su frase». Regresamos a nuestra cabina. Sin embargo, el silencio que siguió fue más inquietante que los pasos. El amanecer trajo consigo un desconcierto general. En el comedor, los pasajeros murmuraban entre sí con voces bajas, y el rostro del capitán del barco revelaba una preocupación contenida. «La señorita Duarte no ha aparecido», me informó un camarero con visible nerviosismo. «Su camarote está intacto, su equipaje completo, pero no hay rastro de ella». Poirot acudió al lugar sin decir palabra. Observó la habitación con una minuciosidad que rozaba el ritual. Todo estaba en orden. La cama hecha, los guantes doblados, un libro de oraciones abierto en el Salmo del Perdón. «Demasiado orden, Hastings», murmuró. «Cuando el alma desaparece, deja siempre algo fuera de su sitio». Miró el suelo, el tocador, la ventana ligeramente entreabierta. Luego, con una lentitud calculada, cerró el libro.
La señorita Duarte no huyó. Fue apartada, pero no con violencia, con intención. Su mirada se perdió un momento en el horizonte. El mar, mi amigo, guarda los secretos de los hombres, pero también los devuelve. Y cuando lo haga, añadió con voz baja, traerá consigo la verdad que aún flota entre nosotros. Aquel día, el Lusitania II siguió su curso hacia el norte, mientras la sombra del misterio crecía sobre sus cubiertas. El amanecer llegó envuelto en una bruma espesa, de esas que borran los límites entre el mar y el cielo. La cubierta del Lusitania II parecía flotar en un mundo suspendido, donde el silencio tenía una densidad casi física. Apenas se oía el golpeteo rítmico del agua contra el casco y el lejano gemido de una sirena de niebla. Poirot, siempre madrugador, caminaba junto a mí, los bigotes cuidadosamente alisados a pesar de la humedad. Yo pensaba que la niebla tenía algo de hipnótico, una calma engañosa que invitaba a la reflexión, pero aquel sosiego se quebró con un grito. ¡Hombre al agua! ¡Por estribor! El clamor resonó como una campana fúnebre. Corrimos hacia la barandilla, seguidos por varios pasajeros que salieron en bata y abrigo. Entre la neblina apenas se distinguía una forma flotando, algo pálido que se me antojó un trozo de tela, hasta que una ola lo giró y el horror se hizo evidente. «Mon Dieu», murmuró Poirot con voz contenida. «Es una mujer». El marinero lanzó una cuerda. Todo ocurrió en un silencio absoluto, roto solo por las órdenes secas del capitán. Cuando al fin la figura fue izada a bordo, un murmullo recorrió la cubierta como un escalofrío colectivo. Yo, sin poder apartar la vista, comprendí de golpe que aquella travesía había dejado de ser un viaje. Era ahora una investigación suspendida sobre un abismo. El cuerpo de Inés Duarte fue depositado sobre una lona en la cubierta, mientras la tripulación formaba un semicírculo respetuoso. El rostro, suavizado por el agua salada, conservaba una expresión extrañamente serena, como si la muerte le hubiese concedido, al fin, el descanso que la vida le negó. Poirot se inclinó con lentitud. Sus dedos, enguantados, tocaron apenas las manos de la difunta. Yo advertí algo en su mirada, una chispa de curiosidad profesional, mezclada con una tristeza que pocas veces se permitía mostrar. «Observe, Hastings», dijo en voz baja. «Las manos parecen aferrarse a algo, y sin embargo no hay nada». Miré de cerca. Los dedos estaban rígidos, como si hubieran querido retener un objeto invisible. «Quizá intentó sujetarse a la borda», aventuré. Poirot negó con un gesto. «No, esto no es el reflejo del miedo, es el de la intención. La señorita Duarte no cayó. Fue depositada en el agua, con delicadeza, incluso con cuidado. Aquella observación me heló la sangre. No era el cuadro de un crimen pasional ni de un arrebato. Era algo más frío, más calculado». Poirot se puso en pie y se quitó el sombrero. «Que la descansen en el camarote, s'il vous plaît. El mar ha devuelto el cuerpo, Hastings, pero no el secreto. Eso aún flota entre nosotros». El capitán del Lusitania II, un hombre robusto de semblante escandinavo, hizo esfuerzos visibles por conservar la compostura. Reunió a los pasajeros principales en el salón de oficiales e intentó restar dramatismo al suceso. Un trágico accidente, sin duda. La niebla, el movimiento del barco, comenzó a decir con voz poco convencida. Poirot lo interrumpió con su cortesía más cortante. «Perdóneme, monsieur le capitaine, pero los accidentes no dejan rastros de tinta azul». El capitán lo miró, desconcertado. Poirot continuó. «Exijo, en nombre de la razón y del decoro, un registro inmediato de los camarotes, antes de que se pierda cualquier indicio». El hombre vaciló, pero la autoridad moral del pequeño belga era tan indiscutible como su bigote. «Haré lo posible, señor Poirot». «Hágalo, mon capitaine, no por mí, sino por la verdad».
Cuando el oficial se marchó, me incliné hacia Poirot. ¿Cree realmente que encontraremos algo? Él sonrió apenas. No, Hastings. No algo. A alguien. Y con ese matiz, la cubierta entera pareció convertirse en una jaula elegante donde cada pasajero era, potencialmente, un asesino con modales irreprochables. Pocas veces he visto un abanico tan revelador de emociones como el que se desplegó en el salón principal tras la noticia. Sir Archibald Lane se mostró indignado, casi ofendido, como si la muerte en alta mar fuese una falta de etiqueta personal. Su voz, más alta de lo necesario, intentaba imponer normalidad. Una desgracia lamentable, por supuesto, pero no podemos perder la cabeza. Poirot lo observó sin parpadear, y Lane, sintiendo aquel escrutinio, bajó la mirada por un instante. La condesa de Vale Verde, en cambio, se mantuvo inmóvil, los ojos fijos en el horizonte invisible más allá de los ventanales. Su compostura era perfecta, pero había en su gesto algo de fatalidad, una aceptación silenciosa que me perturbó. Raimundo Figueira fue el único que se atrevió a hablar con cierta desenvoltura. Pobre muchacha. La vida tiene un modo cruel de ajustar cuentas. ¿No le parece, Monsieur Poirot? A veces, Monsieur, la vida no ajusta nada, replicó el belga con sequedad. Solo revela lo que ya estaba escrito. El periodista sonrió, pero su mirada era la de un hombre que sabe más de lo que dice. Poirot, entonces, se inclinó hacia mí y susurró. Mon ami, el duelo es el disfraz favorito de la culpa. Observe bien quién lo lleva con más elegancia. El registro comenzó poco después del mediodía. Poirot dirigía las operaciones con una precisión que habría enorgullecido a un cirujano. 2 marineros y un oficial lo acompañaban, mientras yo tomaba nota de cada observación. Los camarotes, iluminados por la luz pálida del Atlántico, parecían escenarios detenidos. En cada uno, Poirot se movía con delicadeza. Abría cajones, inspeccionaba joyeros, medía silencios. El orden, Hastings, es un espejo, y cuando el espejo está demasiado limpio, significa que alguien teme su propio reflejo. En el camarote de Sir Archibald halló un fajo de cartas diplomáticas cuidadosamente envueltas, pero todas inofensivas. En el de Figueira, un frasco de perfume barato y una libreta de notas con versos tachados. «Très poétique», comentó Poirot, con una sonrisa leve. El crimen siempre tiene un lado literario. Cada puerta que abríamos dejaba tras de sí una impresión de opresión creciente, como si el aire mismo se cargara de secretos. Finalmente, Poirot se detuvo frente a la suite de la condesa de Vale Verde. Aquí, Hastings, no buscaremos el desorden, sino la armonía excesiva, Ayonsí. Y al girar la llave, sentí que entrábamos no en un camarote, sino en el corazón mismo del enigma. El camarote de la condesa olía a lavanda y a una soledad meticulosamente disimulada. Todo estaba en perfecto equilibrio. Flores frescas en el jarrón, un pañuelo doblado sobre el tocador, un libro abierto por la mitad. Poirot caminó despacio, los ojos recorriendo los objetos con esa mirada suya que parece medir la moral de las cosas. Abrió un pequeño cofre de correspondencia y extrajo un sobre sellado. «Ah, voilà». Lo examinó con delicadeza. Luego lo abrió con su navaja de bolsillo. Dentro había una carta idéntica a la hallada en Lisboa. Mismo texto, misma tinta azul, pero otra caligrafía. «Curioso, ¿no le parece, Hastings?», dijo, entregándomela. La letra era más elegante, más fluida, menos masculina. «¿Qué significa esto, Poirot?». Él sonrió apenas. «Que la verdad, como el mar, sabe imitarse a sí misma». Guardó la carta en su cartera y cerró el cofre con la precisión de quien devuelve una pieza a su lugar exacto en el tablero. La falsificación, mon ami, es la cortesía de los culpables, pero la cortesía, en exceso, también mata. Poirot no habló durante el resto del día. Permaneció junto a la ventana de nuestra cabina,
mirando el mar con una calma que me resultaba inquietante. La carta descansaba sobre la mesa, entre su reloj y su peine de plata. ¿Ha comprendido algo, Poirot?, pregunté al fin. Él no respondió. Solo tocó el papel con un dedo y murmuró: «El mar, Hastings, siempre devuelve lo que se le confía, pero a veces lo hace con otra letra». Y comprendí que, aunque el misterio no había sido resuelto, en su mente ya había tomado forma la verdad. La tarde descendía sobre el Lusitania II, con una luz grisácea que parecía presagiar una confesión. Poirot, de pie junto a la gran mesa del salón principal, aguardaba en un silencio que imponía respeto. Había solicitado la presencia de todos los implicados. Sir Archibald Lane, erguido como si se encontrara en el Parlamento, la condesa de Vale Verde, envuelta en su luto impasible, y Raimundo Figueira, con esa mezcla de ironía y nerviosismo que nunca lograba ocultar del todo. Yo observaba desde un rincón, consciente de que algo definitivo estaba por revelarse. El aire mismo parecía cargado, denso, como antes de una tormenta. «Mesdames, messieurs», comenzó Poirot con voz clara, «ha llegado la hora de poner fin a esta farsa cortesana». Nadie se movió. Solo el tic-tac del reloj marcaba los segundos con una puntualidad implacable. «En esta travesía», prosiguió, «hemos compartido un crimen vestido de diplomacia, un engaño disfrazado de duelo y una verdad que flota, como el cuerpo de una inocente, esperando ser recogida». Sus ojos brillaron, no de ira, sino de satisfacción intelectual. «Les ruego su paciencia. Esta tarde les ofrezco la logique en su forma más pura». Sir Archibald cruzó los brazos con aire desdeñoso. La condesa cerró los ojos, resignada. Figueira encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Poirot sonrió, ajustó su corbata y añadió suavemente: «Comencemos, mes amis, por el principio. Siempre el principio nos lleva al final». Poirot alzó una mano, pidiendo silencio. Todo comenzó, como tantas tragedias, con una carta. Una carta escrita en Lisboa, hallada sobre la mesa de un hombre que llevaba horas muerto. Yo recordaba bien aquella mañana en el Café Rossio, y cómo el detective había percibido la imposibilidad del suceso. Edward Lavington, secretario adjunto de la Embajada Británica, fue asesinado antes de llegar a aquel café. Sin embargo, su cadáver apareció sentado, la carta cuidadosamente colocada a su lado. ¿Por qué? Porque debía parecer un suicidio simbólico, una confesión sin palabras. Poirot miró a Sir Archibald con una cortesía glacial. «Usted, monsieur, tuvo acceso a los documentos que Lavington debía custodiar. Usted necesitaba encubrir la desaparición del acuerdo confidencial entre Inglaterra y Portugal». Lane abrió la boca, pero Poirot lo detuvo con un gesto. «No se moleste. Nadie roba por avaricia cuando se roba por orgullo». Se volvió hacia Raimundo Figueira. «Usted, el periodista romántico, creyó proteger a la condesa difundiendo rumores para distraer la atención. Pero en los crímenes de diplomacia, mon cher, el amor es un espía más eficaz que la prensa». Por último, fijó su mirada en la condesa. «Y usted, madame, destruyó la carta que podía limpiar su nombre, porque en ella estaba escrito algo que prefería no ver. La confesión de quien la amaba lo suficiente para morir por usted». El silencio se extendió como una sombra. Poirot respiró hondo y tras una pausa casi teatral, concluyó: «Pero nada de eso habría tenido sentido sin el detalle que todos olvidaron. La tinta. Siempre, toujours, la tinta». Poirot colocó 2 hojas sobre la mesa. Una era la carta hallada junto al cadáver en Lisboa. La otra, la encontrada en el camarote de la condesa. A simple vista, eran idénticas. 2 cartas gemelas, 2 verdades falsas, dijo con tono grave. La primera, escrita por una mano culpable, la segunda, por una mano temerosa. Acercó una lupa y señaló con su bastón la firma ausente. El difunto Lavington jamás habría omitido su inicial.
Era un hombre de protocolo hasta el extremo. Además, la presión de la pluma en ciertos trazos revela una escritura imitada, femenina, no la de un diplomático. Sus ojos se alzaron hacia Sir Archibald, cuya frente comenzaba a humedecerse. La carta fue falsificada, monsieur, para encubrir el robo de un documento de Estado. Usted necesitaba tiempo para escapar antes de que el escándalo estallara. Lane intentó hablar, pero Poirot continuó implacable. Inés Duarte descubrió la verdad. Pretendía devolver la carta original a la condesa para protegerla. Por eso fue arrojada al mar. La condesa cubrió el rostro con un pañuelo. Figueira murmuró una oración. Poirot, con infinita calma, guardó las 2 cartas en su cartera. El crimen diplomático, Hastings, es como un espejo empañado. Se limpia con inteligencia, no con lágrimas. Luego añadió, en voz más baja: y el amor, mon ami, siempre escribe con tinta azul. Poirot avanzó unos pasos en el salón, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Su tono era sereno, casi didáctico. El crimen, mes amis, rara vez se comete por una sola causa. Es una sinfonía de pasiones humanas, tocada a menudo por músicos que ni siquiera saben que tocan juntos. Sus palabras parecieron flotar sobre los presentes. La señorita Duarte, continuó, fue el corazón inocente de esta trama. Leal a su señora, sí, pero también consciente de la debilidad humana que la rodeaba. Descubrió la verdad y quiso enmendarla, sin calcular el precio. Dirigió una mirada hacia Sir Archibald Lane. Usted, monsieur, fue el intelecto de la operación, un hombre de ambición disfrazada de deber patriótico. Creyó que podía manipular documentos y destinos con la misma elegancia con que se sirve un cóctel en un club londinense. Luego, sus ojos se posaron en Raimundo Figueira. Y usted, poeta del engaño, tejió los hilos de la distracción. Su pluma sembró rumores, y con ellos la confusión necesaria para que el verdadero robo quedara envuelto en sentimentalismo. Figueira sonrió, pero su voz tembló al responder. ¿Y qué es la verdad, monsieur Poirot? Poirot alzó un dedo. La verdad, mon ami, es la única que no necesita cómplices. Un silencio pesado siguió a esa frase. Por primera vez, tuve la impresión de que la red invisible que los unía comenzaba a tensarse y a romperse. Poirot volvió su atención a Sir Archibald, que se mantenía inmóvil, la barbilla alzada en una dignidad que ya comenzaba a resquebrajarse. Hay en todo hombre, dijo Poirot suavemente, un punto donde el orgullo se vuelve descuido. Usted, monsieur, cometió un error tan refinado como revelador. La tinta azul. ¿La tinta? Repitió Lane, con fingida incomprensión. Poirot sonrió con indulgencia. Precisamente. Esa tinta es exclusiva de la Embajada Británica, una mezcla especial encargada desde Londres. No puede comprarse en ninguna papelería de Lisboa. Sacó de su bolsillo un pequeño frasco. Este, mon cher, fue encontrado en su maletín. La misma tonalidad, el mismo fabricante, y en la carta falsificada, el mismo tono exacto, ni más claro ni más oscuro. Sir Archibald intentó replicar. «Soy un diplomático, uso material oficial». «Ah, justement», interrumpió Poirot. Pero la carta fue escrita después de la muerte de Lavington. En ese momento, el despacho estaba sellado por orden del embajador. Ningún funcionario pudo acceder a la tinta, salvo uno que tuviera llave propia. El rostro del caballero perdió color. Un hombre puede engañar con palabras, continuó Poirot, pero la tinta, él nemé jamás. Entonces comprendí el significado de esa sonrisa satisfecha que aparecía cuando Poirot alcanzaba la verdad. No era vanidad, sino respeto hacia la lógica, su aliada más fiel. Poirot colocó la carta sobre la mesa con gesto ceremonioso. Esta, mes amis, no es una confesión, es una máscara, un instrumento para distraer la atención del verdadero crimen. Sus dedos tocaron con delicadeza la hoja.
El texto fue diseñado para parecer una despedida. Remordimiento, honor, sacrificio. Palabras escogidas para conmover, no para revelar. Pero lo esencial no está en lo que dice, sino en lo que omite. Se inclinó ligeramente. No menciona ni una sola vez el documento diplomático desaparecido, ni las circunstancias de su pérdida. En cambio, sugiere una culpa personal, un amor prohibido, una tragedia privada. Todo muy conveniente para quien necesitaba borrar un motivo político y dejar solo un drama sentimental. Miró a Sir Archibald. Fue usted quien concibió esa maniobra. Un suicidio inventado, un escándalo romántico, y la diplomacia británica quedaría intacta. Lane murmuró entre dientes. Lo hice por el país. Poirot suspiró. Monsieur, ningún país pide mentiras, solo los hombres que lo representan. Y al decirlo, extendió una mano hacia la condesa. La señorita Duarte intentó devolver la carta verdadera a su destinataria. Por eso murió. Y por eso, esta carta, esta confesión que nunca existió, es su epitafio y su prueba. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el propio barco contuviera la respiración. Sir Archibald permaneció inmóvil durante unos segundos. Su rostro, antes pétreo, se desfiguró lentamente. Intentó hablar, pero las palabras se quebraron en su garganta. No, balbuceó. No comprendería las presiones, los compromisos. Poirot lo observó con una mezcla de compasión y severidad. El crimen, monsieur, comienza cuando el deber se convierte en excusa. Lane tambaleó un instante y dejó caer la carta de sus manos. Quise evitar un desastre, dijo con voz apenas audible. Pero todo se volvió contra mí. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión formal. Poirot asintió lentamente. La justicia no necesita estruendo, solo claridad. Y hoy la claridad ha llegado. El mar golpeó el casco del barco como si confirmara aquellas palabras. Nadie habló durante largo rato. El salón se había vuelto un templo de quietud, donde la verdad flotaba como un perfume difícil de disipar. La condesa se cubrió el rostro. Figueira apagó su cigarrillo sin mirar a nadie. Poirot permanecía de pie, con la serenidad de un sacerdote que acaba de oficiar una misa sin gloria. Yo, en cambio, sentí un peso en el pecho. No era triunfo, sino tristeza. Pensé que el orgullo humano, tan brillante en la superficie, puede ser la piedra que arrastra a los hombres hacia el fondo del mar. Poirot, sin mirarme, murmuró: «Ainsi va le monde, mon ami». El amanecer trajo consigo una quietud que me resultó casi irreal. El Lusitania II avanzaba lentamente entre bancos de niebla que difuminaban el horizonte, y el mar, por primera vez en días, parecía guardar un respeto solemne hacia lo ocurrido. No había risas en cubierta ni conversaciones distraídas, solo el rumor del agua, monótono y fatigado, como un corazón que ha latido demasiado. Poirot permanecía recluido en su camarote desde la noche anterior. Yo, por mi parte, caminaba sin rumbo por la cubierta húmeda, abrumado por esa sensación de vacío que deja toda verdad cuando ya ha sido revelada. Siempre había creído que la justicia traía consigo una especie de alivio. Sin embargo, aquella mañana comprendí que, a veces, la verdad no consuela. Solo silencia. Me sorprendió descubrir cuánto había cambiado mi propia percepción de los implicados. Sir Archibald, la condesa, Figueira, todos me parecían ahora figuras de un drama antiguo, condenadas no por la ley, sino por la vida misma. Inés Duarte, en cambio, se alzaba en mi mente con una pureza que dolía. Detuve mis pasos junto a la barandilla. La niebla era tan espesa que parecía disolver el mar. Pensé en lo frágil que resulta la reputación humana frente a los caprichos del destino. Fue entonces cuando oí los pasos de Poirot a mi espalda. Su voz, tranquila y medida,
rompió el silencio como una sentencia ya dictada. La tormenta, mon ami, ha pasado, pero las olas aún guardan memoria. Poirot se acercó a la barandilla con las manos en los bolsillos de su abrigo gris, impecable a pesar de la humedad salina. Su mirada se perdió en el horizonte invisible. Yo, incapaz de contener mi curiosidad, le pregunté si por fin se sentía satisfecho. «¿Satisfait?», repitió con una sonrisa leve. «Non, mon cher Hastings, no es satisfacción lo que sigue al descubrimiento de un crimen, es comprensión, y a veces tristeza». Me miró de reojo. «El crimen, Hastings, rara vez nace del mal absoluto, más bien germina en los jardines del corazón, donde la razón se adormece bajo el perfume de las emociones». Guardé silencio, sabiendo que aquella frase preludiaba una lección. Poirot prosiguió. «Mire usted el caso presente. No se trataba de codicia ni de venganza, sino de orgullo herido, de amor mal comprendido y de la necesidad de proteger una apariencia. Toujours l'apparence». Una gaviota atravesó la bruma con un grito melancólico. Poirot bajó la voz. «Todos mintieron, Hastings, pero no con el mismo propósito. Uno mintió para salvar su honor, otra para preservar un recuerdo, y una tercera alma para salvar la verdad misma». Me volví hacia él, conmovido por la serenidad de su tono. «¿Y pagaron todos el precio?», pregunté. «Todos lo pagan, mon ami. Algunos con la vida, otros con la conciencia. Pero el mar, créame, no olvida a ninguno». Su mirada permaneció fija en el gris del océano, como si allí flotara la última respuesta. «La señorita Duarte», comenzó Poirot con voz más baja, «fue la única que actuó movida por una lealtad sin cálculo. ¡Quelle tragédie!». Yo recordé su rostro sereno, su andar discreto junto a la condesa, siempre en la sombra, y sin embargo, siempre atenta. «Ella descubrió la falsificación», continuó. «Comprendió que aquella carta no había sido escrita por el difunto, sino por el propio Sir Archibald, para encubrir el robo del acuerdo diplomático. Y, mon Dieu, quiso repararlo». «¿Repararlo?», repetí incrédulo. «Sí, pretendía devolver la carta auténtica a la condesa, la mujer a la que creía traicionada. Pensó que restableciendo la verdad aliviaría su conciencia, pero olvidó que la verdad, Hastings, puede ser un veneno más mortal que la mentira». Poirot guardó silencio unos instantes. Sir Archibald la descubrió. No fue un asesinato impulsivo, fue un acto de desesperación fría. La arrojó al mar para que la verdad muriera con ella. Sentí un nudo en la garganta. Pobre muchacha. ¿Cree usted que comprendió lo que ocurría? Poirot asintió lentamente. Sí, y lo aceptó. Esa calma en su rostro no era del mar, sino de quien ha hecho lo correcto, incluso al precio más alto. Yo desvié la mirada hacia el agua. Aquel océano indiferente parecía ahora un altar donde el silencio de Inés se perpetuaba, inviolable y puro. Poirot apoyó los codos sobre la barandilla y habló con tono reflexivo. Sir Archibald Lane era un hombre prisionero de dos cadenas, su orgullo y su miedo. ¿Miedo?, pregunté sorprendido. Sí, mon ami. Miedo al escándalo, miedo a perder su reputación, miedo a que el mundo descubriera que un caballero británico podía haber vendido su honor por un gesto político mal calculado. El viento agitó su corbata y añadió con voz más grave. La condesa, por su parte, no era inocente. Amó a Lavington, el diplomático muerto, pero lo amó en silencio, con esa devoción que nace cuando el tiempo ya ha dictado sentencia. Cuando Lavington murió, su vergüenza no fue la del pecado, sino la del recuerdo. Lo miré con atención. Entonces, todo se redujo al amor, dije. Exactamente. Pero el amor, Hastings, cuando se disfraza de sacrificio, puede convertirse en verdugo. La condesa cayó por miedo a manchar el nombre del hombre que amó. Sir Archibald mintió para salvar su honor. Y entre ambos, murió la única persona que actuó por bondad.
Poirot alzó la cabeza. Así es la justicia del corazón humano, ciega, elegante y cruel. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. En ese instante comprendí que los crímenes de la pasión no nacen del odio, sino del deseo de mantener intacto lo que ya se ha perdido. Durante un largo trecho del viaje, permanecimos en silencio. Poirot, con el rostro vuelto hacia el mar, parecía absorto en pensamientos que no deseaba compartir. Yo, en cambio, sentía la necesidad de comprender. ¿No le parece, Poirot, que la señorita Duarte fue demasiado... buena? Pregunté al fin. No, Hastings. Fue humana. Y lo humano, créame, es raramente prudente. Esa frase me acompañó durante varios minutos. Pensé en la fragilidad de las decisiones que tomamos creyendo obrar por el bien. ¿No hay en todos nosotros un rincón de vanidad, incluso en el sacrificio? Las emociones más nobles, dije, casi para mí mismo, parecen transformarse en algo oscuro cuando se mezclan con el secreto. Poirot asintió, complacido. Tres bien, mon ami. Es usted filósofo esta mañana. La mentira, cuando nace del amor, se convierte en tragedia. Y el secreto, cuando se guarda por piedad, destruye tanto como la traición. Miré el horizonte, donde el sol comenzaba a disipar la niebla. Comprendí, con un estremecimiento, que cada uno de los implicados había sido culpable y víctima al mismo tiempo. ¿Entonces no hay inocentes, Poirot? Él se encogió de hombros. Tal vez solo los que no tuvieron elección. Sus palabras se perdieron en el murmullo del océano, como si el propio mar quisiera guardar para sí la última reflexión sobre la naturaleza del alma. Esa noche, el Lusitania II se acercaba ya a Southampton. Las luces del puerto titilaban a lo lejos, pero el aire seguía impregnado de una calma extraña, como si el barco transportara más que pasajeros, remordimientos, verdades y almas cansadas. Mientras hacíamos las maletas, no pude evitar preguntar a Poirot, ¿cree usted que puede haber perdón para quienes aman y traicionan al mismo tiempo? El pequeño belga guardó silencio antes de responder. Finalmente, se giró hacia mí con esa expresión de amable severidad que conocía bien. El perdón, Hastings, pertenece a los hombres, pero hay otro juez, más discreto y más severo, la conciencia. Ella no abdica nunca, no acepta sobornos, y dicta su veredicto cada día al despertar. Me quedé pensativo. Afuera, las olas golpeaban el casco con una cadencia lenta, casi solemne. Entonces, dije, ¿ni siquiera la justicia humana puede igualarla? Poirot sonrió con melancolía. La justicia humana condena o absuelve. La conciencia recuerda. Sus palabras me acompañaron mientras descendíamos al muelle. El aire inglés, frío y húmedo, me devolvió al mundo cotidiano, pero no al olvido. Poirot, ajustándose el abrigo, añadió en voz baja: «Mon ami, los tribunales castigan los actos, el alma castiga los motivos, y ese tribunal, créame, no conoce apelaciones. Y mientras el puerto quedaba atrás, tuve la certeza de que aquel caso, más que resuelto, había sido comprendido». El Lusitania II llegó a Southampton bajo un cielo plomizo y un aire de rutina portuaria que contrastaba con la intensidad de los días anteriores. Los estibadores gritaban órdenes, los pasajeros se apresuraban entre maletas, abrazos y aduanas. Sin embargo, para mí todo transcurría como tras un cristal invisible. Había en el ambiente una especie de calma forzada, la calma que sigue a una tempestad del espíritu. Poirot descendió del barco con su impecable maleta en la mano y un sombrero que parecía desafiar la brisa húmeda. Su expresión era serena, casi satisfecha, pero en sus ojos persistía un rastro de melancolía. «Un caso resuelto, mon ami», dijo suavemente, «pero no uno cerrado. Recuerde, la justicia humana detiene los hechos. La moral, en cambio, sigue caminando». No supe qué responder.
tal vez porque comprendí que no hablaba solo del crimen, sino de todo lo que había quedado entre las olas. El amor de una mujer, la culpa de un hombre, y el silencio de otra que había pagado por ambos. Mientras nos alejábamos del muelle, el bullicio del puerto se fue disolviendo tras nosotros. Me pareció entonces que el verdadero regreso no era al país, sino a la conciencia. Pasaron algunos, días antes de que la vida londinense recuperara su ritmo habitual. Poirot se había sumergido en sus hábitos meticulosos, los huevos cronometrados, el brillo de los zapatos, el orden perfecto de su escritorio. Y yo comenzaba a sentir que todo lo vivido a bordo del Lusitania II había sido un sueño extraño. Una mañana, al regresar de un paseo por Piccadilly, encontré un sobre mi escritorio. Tenía el matasellos de Lisboa, y en una letra elegante y firme, mi nombre completo. Capitán Arthur Hastings. Lo abrí con cierta aprensión. Dentro, una sola hoja doblada con esmero. La firma al final me heló el pulso. Inés Duarte. No comprendí de inmediato. ¿Cómo podía haber escrito si estaba muerta? Pero al leer la fecha en el encabezamiento, advertí que la carta había sido enviada días antes de nuestra partida de Portugal. Su sola existencia me produjo una emoción difícil de describir, mezcla de ternura y tristeza. Aquel sobre, llegado desde el pasado reciente, parecía contener no solo palabras, sino un alma que había querido hablar antes de desaparecer. Me serví un té y con las manos algo temblorosas comencé a leer. La carta de Inés Duarte no era una confesión en el sentido común de la palabra. No buscaba absolución, sino claridad. Su tono era sereno, casi resignado, y al mismo tiempo impregnado de una profunda humanidad. «No temo morir», escribía, «pero temo que la verdad muera conmigo. Sir Archibald no es un monstruo. Es un hombre que quiso proteger su nombre y el de la condesa, sin advertir que el silencio puede ser más cruel que la calumnia. A medida que avanzaba, comprendí que su propósito no había sido descubrir el crimen, sino reparar lo que consideraba una falta moral, la humillación de un amor sincero convertido en instrumento político. La condesa, continuaba, fue mi bienhechora, pero también mi espejo. En su tristeza comprendí la mía. Si devuelvo la carta verdadera, no es para acusar, sino para liberar, porque el amor no necesita justicia, solo verdad. Al terminar de leer, permanecí largo rato sin moverme. Aquellas líneas parecían escritas desde otro mundo, uno donde la pureza y el sufrimiento son una misma cosa. La joven no se había confesado culpable ni inocente, sino humana, y en esa humanidad, tan callada y tan digna, había algo que trascendía incluso la muerte. Guardé la carta, sabiendo que debía mostrársela a Poirot. Cuando le entregué la carta, Poirot la leyó con atención y sin pronunciar palabra. Su rostro, normalmente animado por gestos de ironía o satisfacción, permaneció inmóvil, casi grave. Al terminar, la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa. Una muchacha extraordinaria, Hastings. Tenía el coraje de las almas sencillas. Murió por decir la verdad, dije. No, mon ami, murió por no querer mentir, corrigió con suavidad. Es distinto. Hay quienes callan por cobardía y quienes callan por piedad. La señorita Duarte eligió el silencio más difícil, el que no busca recompensa. Durante unos segundos no se oyó más que el ruido del reloj de pared. Poirot, con la mirada perdida, añadió: En la vida, Hastings, el heroísmo adopta formas discretas. Nadie erige estatuas por un acto de conciencia, pero son esos los que sostienen el mundo. No respondí. Sentí que cualquier palabra profanaría aquella calma. Poirot, finalmente, tomó la carta y la guardó en un sobre limpio. «No la enviaremos a nadie», dijo. Su destino, je crois, ya se ha cumplido. Y su tono, más que un juicio, fue un homenaje. Aquella noche, antes de dormir, coloqué la carta en el cajón de mi escritorio. Afuera,
La lluvia londinense golpeaba los cristales con su ritmo persistente, y por un momento creí oír, entre el murmullo del agua, el rumor lejano del Atlántico. Pensé en Inés Duarte, en la condesa, en el mar que había guardado sus secretos. Comprendí entonces que aquella carta, aunque jamás llegó a manos de su destinataria, había cumplido su cometido: restaurar la verdad en el único lugar donde podía hacerlo, el corazón de quienes la conocieron. Poirot solía decir que todo en el universo busca su equilibrio. Quizá esa carta era el último movimiento de esa armonía invisible. Apagué la lámpara, y en la oscuridad sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la justicia, esa palabra tan humana y tan frágil, había encontrado su forma perfecta: el silencio. A veces, la verdad no llega para condenar, sino para liberar a quienes se atrevieron a mirarla sin miedo. Porque incluso la mentira más piadosa deja su huella, y la conciencia, tarde o temprano, la encuentra. ¿Y tú? ¿Crees que hay secretos que deberían permanecer ocultos, incluso cuando el alma clama por decir la verdad? Si esta historia te ha conmovido, deja tu comentario, comparte el misterio y suscríbete para seguir explorando juntos los secretos del corazón humano.